tocando un pasaje que muchos dirían, bueno, y el Rey de Gloria, el Rey del Universo, va a crear, va a empezar su ministerio, va a empezar a predicar, va a empezar su gran obra en el mundo evangelística y empieza yendo al desierto y ayunando 40 días. ¿Dónde está el jet privado? ¿Dónde están los hoteles de 5 estrellas? No estamos viendo los evangelistas modernos que empiezan por ahí, ¿verdad? No deberían ni empezar ni terminar por ahí, porque eso no es el evangelio, evidentemente. Y aquí vamos a ver ahora el ejemplo que nos deja el Señor y todas las, bueno, o muchas de las, algunas de las aplicaciones que este pasaje nos deja. Os invito a abrir vuestras Biblias vamos a leer de nuevo el texto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a leerlo de nuevo para tenerlo más fresco aún en la mente y en nuestro corazón. Mateo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 11, que es, bueno, como veis el título, si tenéis la Reina Valera, el título que aparece aquí, que no es algo, sabemos que los titulitos que aparecen aquí no son inspirados por el Espíritu Santo, pero bueno, ayudan a veces, otras veces despistan un poquito, pero ayudan a que entendamos un poquito de qué va la cosa, ¿no? Y he usado ese mismo nombre para el nombre del sermón, se llama La tentación de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Escrito está, le dice el diablo a Jesús, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, aquí observamos, Jesús acaba de ser bautizado, en el capítulo anterior, acaba de ser bautizado por Juan el Bautista. Como nos relata el capítulo 3, viene de un momento glorioso en el que, para que la ley de Dios sea cumplida, Jesús se humilla ante alguien inferior a él, se somete a una autoridad inferior, a un hombre, ¿vale? A un simple hombre que le bautiza, que le bautiza, y como dice Juan el Bautista en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y como nos relata el capítulo 3, cuando Jesús subió del agua, y dice que Jesús subió del agua, es decir, que se sumergió en el agua, ¿vale? El bautismo está claro que es por inmersión, no es por aspersión. Aquí vemos ya un detalle. Jesús subió del agua y ocurrió algo glorioso. Se abrieron los cielos y dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y posó sobre él. Posó sobre él. Y en ese momento, dice el versículo 17, he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué momento tan impresionante. Vemos la Trinidad al completo, todos juntos, en tres personas diferentes. No es la misma persona que toma diferentes
formas ni nada de eso, son tres personas diferentes en el mismo lugar. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo saliendo, que acaba de subir del agua, y el Espíritu Santo posando sobre él. Vemos los tres juntos en tres personas diferentes. La bendita Trinidad, bendito Dios. Y no solo habla el Padre, sino que también da testimonio delante de todos los presentes de que Jesús es su Hijo y es el verdadero Hijo de Dios. Le reconoce, le glorifica y le dice: en Él tengo complacencia. En Él tengo complacencia. En Cristo tengo complacencia. Es decir, que en Jesús está el gozo de Dios Padre. Y solo en Jesús. No en vírgenes, no en santos, y mucho menos en papas. En Jesús, en Cristo está la complacencia del Padre. El gozo de Dios tampoco está en buenas obras vanas humanas. El gozo del Señor está en Cristo y solo en Él. Por eso debemos ir a Cristo y permanecer en Cristo para ser de gozo para el Señor. Solo en Cristo somos de gozo para el Señor. No hay otra manera de agradar a Dios. No hay otra. Estar en Cristo. Después de este glorioso momento viene la escena de nuestro texto de hoy, que lo vamos a dividir en dos encabezados fundamentales. La preparación de Jesús para la batalla, ese es el punto número 1, la preparación de Jesús para la batalla. Y el punto número 2 es la batalla, el enfrentamiento de Jesús con el diablo. La batalla, el enfrentamiento de Jesús con el diablo. Versículo 1. Empezamos con la preparación de Jesús para la batalla. Versículo 1. Dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La expresión fue llevado en la Biblia textual, la versión Biblia textual, lo transcribe como lo impulsó, no como lo llevó. El Espíritu lo impulsó. Una forma más cercana, por eso es la Biblia textual, es más cercana al texto original. Y no se refiere tampoco al que el Espíritu ordenó a Jesús de una forma irresistible que fuera al desierto. No, Jesús es Dios. El Espíritu lo impulsó y Jesús se sometió voluntariamente a ese impulso del Espíritu, porque Jesús vino aquí a someterse al Padre. Y fue llevado al desierto. ¿Pero por qué al desierto? Porque debía estar solo, debía enfrentarse al diablo solo, tenía que tener un enfrentamiento directo con Satanás y ser tentado por el diablo, debía vencerlo él y por sí solo. Después de este reconocimiento por el Padre, de sumergirse en las plácidas aguas del Jordán, todo maravilloso, ¿verdad?, para cumplir toda justicia y ser reconocido también por las multitudes allí presentes, el Espíritu le lleva solo al desierto, para ser literalmente atacado por el diablo. Atacado. Es llamativo observar cómo el diablo iba a atacar a Jesús. No lo iba a atacar mediante ataques físicos de demonios. No, el diablo no ataca así. No le iba a atacar intentando poseerle, como veíamos que pasaba, ¿no? Incluso puede pasar en la actualidad, ¿no? Nunca un cristiano, evidentemente. Y no le iba a atacar tampoco psicológicamente, intentando volverle loco, intentando asustarle, No, tampoco le iba a atacar así. Nosotros muchas veces pensamos en el diablo y vemos películas de terror, ¿verdad? A veces y nos confundimos un poco. El diablo no actúa así. El diablo es muy sutil, hermanos. El diablo es muy sutil y muy listo, muy inteligente. Le iba a atacar tentándole. Y esta palabra tiene diferentes connotaciones, según el contexto y según quién lo dice. Esa palabra. En nuestro contexto, tentarle no significa, vamos a empezar por lo que no significa, que iba simplemente a intentar seducirle. No, en este contexto no era solamente una seducción que iba a hacer el diablo a Jesús. Tampoco se refiere que iba a ponerle a prueba, como se usa esta palabra, por ejemplo, en otros contextos, cuando Dios le puso a prueba a Abraham y le dijo que sacrificara a Isaac. Ese es el contexto de poner a prueba. No, pero este no es ese contexto, no es esa palabra, no es ese sentido de esta palabra. Y tampoco es el mismo significado que cuando los israelitas tentaron a Dios en su corazón, al faltarle la comida y el agua en el desierto.
Es decir, ellos dudaron de Dios. Tampoco es este sentido. En nuestro contexto, decir que Jesús iba a ser tentado por el diablo significa que el diablo le iba a exigir pruebas y ponerle trampas para intentar hacerle caer. Iba a exigirle pruebas y ponerle trampas para intentar hacer caer a Jesús. El diablo quería engañar a Jesús, como engañó a Adán y Eva. Y lo iba a hacer de la forma más rastrera, como él es, torciendo la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Dios a la perfección, hermano. Cuidemos. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver todo. ¿Pero a qué fue al desierto Jesús? ¿Por qué no haberse quedado en el Jordán o en alguna ciudad? Porque, bueno, ¿para qué lo va a llevar al Espíritu? ¿Por qué el Espíritu lo lleva al desierto y no a otra parte? Vamos al versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. El Señor estuvo ayunando 40 días. ¿Por qué? Porque debía ser tentado en debilidad y vencer. No podía dejar hueco para que el diablo le acusara de usar su poder divino para vencerle. En el desierto no hay alimento ni agua. El diablo no le podía acusar falsamente de haber comido. Por eso el Espíritu le lleva al desierto. No hay probabilidad de que el diablo le pueda mentir y decir: tú has usado tu poder para comer. Tú te has escondido por ahí y has comido de los árboles. No había posibilidad. Estaba en el desierto. Y este ayuno de 40 días nos recuerda varios pasajes, ¿verdad? 40 días de ayuno. Todo está relacionado, ¿eh? No son casualidades. El diluvio duró 40 días y 40 noches con el propósito de Dios de arrasar la tierra y convertirla en un desierto. Lo vemos en Génesis capítulo 7. Aquí vemos a Jesús que entra al desierto durante 40 días y 40 noches con el propósito de Dios de regenerar la tierra y que un día este desierto espiritual, que es el mundo, sea el paraíso. Vemos en los 40 días que ayunó Moisés en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 34. Y aquí vemos a Jesús, el verbo de Dios, la misma palabra encarnada, ayunando 40 días para comenzar a cumplir la ley de Dios como hijo de hombre. Durante 40 días se presentaba el filisteo Goliat, día tras día, provocando a los israelitas. El primero de Samuel, capítulo 17. 40 días, día tras día, Goliat provocando. Y aquí vemos al diablo provocando a Jesús durante 40 días, porque esto es importante. El Espíritu le llevó al desierto y estuvo 40 días siendo tentado por el diablo. Esto no quiere decir que el diablo, como hemos leído que 3 tentaciones que relata nuestro pasaje, aquí no quiere decir que fueron solo esas 3 tentaciones. Dice que le llevó al desierto para que le tentara el diablo. Y luego nos relatan esas 3 tentaciones que son las importantes, las que el Señor nos quiere dejar en su palabra. Pero durante los 40 días el diablo estuvo tentando a Jesús. Es algo continuo, ¿vale? Y nos relata estas 3 que vamos a estar estudiando hoy. Estas 3 tentaciones que fueron las más fuertes y las últimas y en el momento de más debilidad de Jesús. Pero no fueron las únicas. Jonás estuvo 40 días en Nínive, predicando que en 40 días Nínive será destruida. ¿Os acordáis? En 40 días Nínive será destruida. Con esto los ninivitas ayunaron y se arrepintieron y Dios les salvó. Jonás capítulo 3. Y aquí vemos a Jesús durante 40 días preparándose y ayunando en lugar de los pecadores para ser Él el Salvador, tanto de los ninivitas como de todos los creyentes de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. Y durante los 40 días después se presentaría Jesús una vez resucitados los apóstoles, en Hechos capítulo 1, para hablarles del reino de Dios y darles instrucciones. Como vemos, todo tiene relación en la palabra, Dios no tiene casualidades, tiene mucho sentido los 40 días, el ayuno, todo tiene relación, todo tiene enseñanzas espirituales para nosotros.
Jesús no entró en el desierto de la aventura, Jesús sabía que iba. Él sabía lo que iba. Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero para empezar su ministerio debía padecer nuestras tentaciones humanas. Él debía padecer. Aunque Él solo fue tentado por el diablo, ya que Jesús nació y murió sin pecado. Él no tiene el pecado en su carne, no lo tenía desde que nació, y nosotros somos tentados por nuestro corazón, por nuestra corrupción. Él no, Él solo fue tentado por el diablo. Como dice Santiago, en el capítulo 1 dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Engendra la muerte. Por lo tanto, nosotros debemos vigilar del diablo y de nuestra carne, de nuestra corrupción. Era necesario que Jesús pasara nuestras tentaciones como hombre y así compadecerse de nosotros y ayudarnos en medio de las pruebas. Él nos ayuda en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Y está intercediendo por nosotros y nos ayuda. Por eso cuando sentimos la tentación, lo mejor es ponernos a orar. Cuando sentimos tentación, a orar, hermanos, orar. Lo dice la palabra, porque Él nos ayuda a soportar la tentación. En Hebreos capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Amén. Dice nuestro texto, continuando, que después de esos 40 días de ayuno, tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre, ¿verdad? Y aunque la Biblia dice que simplemente tuvo hambre, la realidad es que Jesús llevó su cuerpo al límite, casi a la muerte. Según describe una doctora, hablando sobre las consecuencias de un ayuno prolongado, dice así, a partir de los 40 o 50 días de ayuno, el deterioro es notable por el desgaste físico. La persona pierde su movilidad y sufre pérdidas de consciencia. Finalmente, la muerte por inanición puede ocurrir por parada cardiorrespiratoria o por la falta de riego sanguíneo en el cerebro. Jesús ya estuvo a punto de morir en ese tiempo, pero no era el tiempo. Él debía morir en la cruz del Calvario. Y ahí en ese estado es cuando vino el diablo con sus ataques más fuertes, como rastrero que es. Ahí, cuanto más débil estaba, era cuando vino con sus ataques fuertes. Debemos entender que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Poseía todas las características de las dos naturalezas, excepto el pecado. Es decir, Jesús en ese momento estaba humanamente hablando como cualquier persona que haya ayunado 40 días y 40 noches. Como si cualquiera de nosotros hubiéramos ayunado 40 días y 40 noches. Así se encontraba Jesús. Él no se había fortalecido en ningún momento, aun siendo Dios. Estaba al límite de sus fuerzas. Por eso el relato no se queda en ayunó 40 días. Podría decir, bueno, ayunó 40 días y ya está. Sino que la Biblia confirma que tuvo hambre, para dejar claro que Jesús no había usado su poder en ningún momento para fortalecerse. Tuvo hambre. Esta fue la preparación de Jesús para la batalla. La preparación, cualquiera diría, bueno, hay que fortalecerse, ¿no? Para una batalla hay que fortalecerse, hay que entrenar, hay que prepararse bien, hay que estar. Jesús se preparó ¿de qué manera? Cayendo en la mayor debilidad posible, poniéndose lo más débil posible, porque nuestro Salvador gana en la debilidad. Y esto nos lleva al segundo encabezado, la batalla, el enfrentamiento con el diablo. La batalla, el enfrentamiento con el diablo. Versículo 3 dice, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Aquí cuando el diablo dice si eres hijo de Dios, no está queriendo decir que no se cree que él sea el hijo de Dios. Él lo conoce muy bien, él sabe quién es Jesús, sabe quién es el hijo de Dios. Satanás lo que está diciendo ahí es en el sentido de decir, ya que eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En ese sentido. No es que él no se crea, él conoce a Jesús desde el principio, sabe quién es perfectamente. Ya que eres el hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Y este es el primer ataque, directo a sus necesidades físicas, a donde más débil estaba, las primarias, el alimento, que ya lo necesitaba su cuerpo. Su cuerpo necesitaba ese alimento. Llevaba 40 días ayunando. Y alguien podría pensar, bueno, la Biblia dice que debemos cuidar y sustentar nuestro cuerpo y alimentarlo. Jesús estaba en una situación extrema de hambre, no hubiera pasado nada, porque hubiera convertido algunas piedrecitas en pan y, oye, se hubiera fortalecido un poquito, algún milagrito y bueno, y sigues, ¿no? No, porque eso es precisamente lo que quería el diablo. No pasa nada, ¿no? Un poquito no pasa nada. Eso es lo que quería el diablo que Jesús pensara. Sí, hermanos, la Biblia dice que tenemos que sustentar nuestro cuerpo y alimentarlo, pero también dice que debemos confiar en el Señor antes de todo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6. Así que Jesús de ninguna manera podía usar su poder en su propio beneficio, de ninguna manera, porque se habría roto el plan de salvación totalmente. Habría vencido el diablo. Jesús jamás usó su poder en beneficio propio. Siempre que hizo milagros fue en beneficio de los demás. Siempre. Si analizáis todos los milagros de Jesús en la Biblia, todos fueron en beneficio de los demás. Ninguno fue para él beneficiarse de algo, ninguno. El Señor tenía claro que vino a la tierra y se encarnó para morir en la cruz. Lo tenía claro desde el principio. Como hombre sin pecado en sustitución de un pueblo corrompido por los pecados, los creyentes, la Iglesia. Él se puso en nuestro lugar sin pecado. Si hubiera usado su poder en algún momento para su beneficio, no habría muerto en la cruz como hombre sin pecado, sino como Dios encarnado. Que lo era Dios encarnado, pero debía llegar a la cruz en su condición solo de hombre. Si no, no podría haber sido nuestro sustituto, porque nosotros somos hombres, no somos Dios. Él, siendo las dos cosas, tenía que llegar a la cruz siendo hombre nada más, y vencer siendo hombre sin pecado. Y esta primera tentación nos lleva al principio, al huerto del Edén. Leemos en Génesis capítulo 3, si queréis acompañarme. Génesis capítulo 3, son 5 versículos. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, la serpiente: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cómo? Dios es mentiroso. No moriréis, dice el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí empezó el desastre. Jesús vino a la tierra, como hemos dicho, a morir en la cruz. Ese es el énfasis, pero claro, no era el único propósito de Jesús, evidentemente. El propósito fundamental de Jesús es que antes de morir vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo, que empezaron aquí, en Génesis capítulo 3. Nos lo dice Juan en su primera epístola. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Para esto apareció el Hijo de Dios. Y la primera obra del diablo fue con la misma estructura que la primera tentación de Jesús en el desierto. La misma estructura. A Adán y Eva les ofrece comida, siendo hombres, pero sin tener ningún hambre. Les engaña para que desobedezcan a Dios. Y Adán y Eva no tenían ni hambre, lo tenían todo a su disposición. Ellos estaban en el huerto del Edén, no estaban en el desierto como Jesús. De la misma manera, quiere poner a Dios por mentiroso, intentando que Jesús rompiera las reglas y se sirviera por sí mismo con su poder divino. Él quería siempre la misión de desobedecer a Dios. La misión del diablo, que desobedezcamos a Dios. La misión del diablo, que nos apartemos de Dios. Esa es su énfasis, eso es lo que él quiere. Es la misma estratagema la que usa el diablo con Jesús que la que usa con Adán y Eva, la misma. Pero ¿cómo responde Jesús? Realmente con poder divino, pero lícito, porque es un poder que usamos tú y yo también. A la vez es el mismo poder que formó la creación, es el poder de su palabra. Un poder lícito, el poder de su palabra. Escrito está la gloriosa, poderosa, suficiente, inerrante palabra de Dios. La espada del Espíritu. Entonces Jesús le da un espadazo y no solo dice escrito está, dando preeminencia a su propia palabra, sino que el argumento que le da también es llevándolo a la propia palabra. O sea, usa la palabra y además le lleva la propia palabra. Porque dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Aludiendo al pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dándonos ejemplo en sí mismo de lo que predicaría el mismo Señor Jesús más tarde, que hemos citado antes, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Inmediatamente después pasa la segunda tentación, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén. Le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. El pináculo del templo era el lugar más alto de la ciudad. Y le lleva ahí. La intención, Satanás aquí, es una tentación pero diferente a la anterior. Es una tentación realmente para que demostrase su poder, para hacerle dudar. Él intenta levantar su ego. Pero Jesús no dudó un solo segundo. Por eso le contesta de nuevo con otro escrito está y le da otro espadazo. También con Deuteronomio. Espadazo de Deuteronomio. Cuando en el versículo 7 contesta Jesús, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Como decimos en Deuteronomio 6, esa referencia dice, no pondréis a prueba a Jehová vuestro Dios, como lo hicisteis en Masá. Que a su vez nos lleva a Éxodo. Toda la palabra tiene relación. Vamos a leerlo para entender un poco de qué va esto, si no nos vamos a quedar un poquito a medias. Como lo hiciste en Masá, ¿qué significa Masá, ¿no? ¿Qué hicieron en Masá? Bueno, pues en Éxodo, capítulo 17, versículo 2 al 7, dice, el pueblo altercó con Moisés diciendo, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Así que el pueblo, sediento, murmuró allí contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Y Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. He aquí
yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel, porque pusieron a prueba a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Vale? Masá significa poner a prueba, Meriba significa altercar. Pusieron esos dos nombres por las dos cosas. Esa tentación tiene que ver con querer un Dios que está a nuestro servicio, realmente. Y que nos dé nuestras exigencias, lo que nosotros exigimos en el tiempo que nosotros queramos. Como tantas iglesias, entre comillas, hay por ahí, ¿verdad? Que están siempre con yo declaro, yo decreto, yo establezco. Esa es la tentación. Esa es la segunda tentación. Con que Dios, mira, tírate porque sus ángeles te recogerán. O sea, está diciendo que Él manda sobre Dios. Recordemos que está Jesús como hombre, que Él manda sobre Dios. O sea que nosotros podemos entonces también declarar, establecer, yo declaro porque yo digo, porque yo... Entonces, ¿quiénes somos los soberanos? ¿Nosotros o Dios? Eso es un pecado. Eso es un pecado, eso no es una mala interpretación. Eso es un pecado, es poner a Dios a prueba. Es tentar a Dios. Y Dios no puede ser tentado. Este mismo pecado que los israelitas cometieron en Masá, es el mismo pecado que cometen estas iglesias ahora. Pero ese no es el Dios verdadero. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano. Y Él nos dice que oremos con toda petición y súplica, y que le pidamos que se haga su voluntad y no la nuestra. El mismo Jesús, que es Dios, se sometió al Padre y oró así en Getsemaní, diciendo, Padre mío, de ser posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el verdadero Dios. Hermanos, a Dios no se le manda. A Dios no se le pone a prueba. Como también hacen muchos, ¿no? Para justificar su negligencia y su desorden de vida y su despropósito, ¿no? Por ejemplo, cosas que han pasado, ¿no? Que yo he vivido, que se hace un viaje en coche y no has echado gasoil o no tienes dinero y tienes que irte a 100 kilómetros. No, por la fe vamos a llegar porque Dios no nos va a dejar tirados y no sé qué. Eso es una barbaridad, eso es un pecado, es tentar a Dios. Tú tienes que ser ordenado. Y si vas a salir de viaje, tienes que echar gasoil. Y si vas a hacer lo que sea, tienes que ser precavido con las cosas. Eso es lo que manda el Señor. Eso no es fe. Por la fe, eso no es fe. Eso es tentar al Señor. Incluso pastores han sufrido las consecuencias. Falsos pastores, creo yo, claro. Han sufrido las consecuencias, incluso hasta la muerte, por tentar a Dios. Malinterpretar las Escrituras. Cuando dice en Marcos, por ejemplo, dice, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Ha habido pastores que han malinterpretado este pasaje y han bebido veneno y se han envenenado, claro, evidentemente. Se han envenenado, algunos han muerto. Entonces queda claro que el rey soberano es Dios, no nosotros, ¿no? Queda claro. Él no está a nuestro servicio. La última tentación en el desierto, en el versículo 8, dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. De nuevo, el diablo llega a Jesús a un lugar alto. Pero ahora es con otra intención, con otra finalidad. Intentar despertar en él la codicia. Intenta despertar en él la codicia. Dice la palabra que desde allí veía todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo, ¿lo podemos imaginar? Imaginaros que, vamos a ponernos en situación, un ejemplo. Imaginaros que se reúnen todos los presidentes de los países del mundo, todos los magnates, todos los millonarios, se reúnen todos a la vez en un día. Y se ponen de acuerdo para regalarte a ti absolutamente todas sus posesiones
Y no solo eso, sino todo su poder de decisión en todas las cosas del mundo y ponerlo todo a tu servicio. ¿Te puedes imaginar eso? Te dicen, lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarnos. Y todo esto te daré. Todo el mundo será tuyo. Todo. Todas las riquezas y todo el poder. Pues algo parecido es lo que le ofreció Satanás a Jesús. O igual, prácticamente. Y se lo ofreció porque le había sido concedido. Porque el diablo es el príncipe de este mundo. Pero le ofrece a Jesús solamente con la condición de que le adore. ¿Podemos comprobar la importancia que tenía para Satanás hacer pecar a Jesús? Para romper el plan de salvación de Dios. Le daba todo, solamente con que se postrara y se adorase. Le daba todo. Y Satanás creía que podía hacerlo, ¿eh? No es que él supiera que en el fondo él sabía que iba a luchar, pero él ya sabía que Dios iba a vencer, No. Satanás ahí iba a ganar la batalla, iba a intentar ganar la guerra. Satanás aquí creía que podía ganar al Señor Jesús. Aun sabiendo que es Dios, él iba y creía que podía ganar. Luchaba con todas sus fuerzas. Pero la guerra la ganó Jesús muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, pero eso sería más tarde. Ahí es donde ganó la guerra. Nuestra guerra. Él es nuestra victoria. Y aunque Satanás está vencido y él lo sabe, su máximo anhelo es estorbar y entorpecer al pueblo de Dios, a nosotros. Y no es con experiencias sobrenaturales horrendas, ni nada por el estilo. Ojalá fuera eso, hermanos. Ojalá fuera eso. Lo veríamos venir de lejos. Lo veríamos. Se le vería entrar. El diablo actúa personalmente, tentándonos a pecar, para que perdamos la comunión con Dios. No la salvación, repito. No la salvación. Una vez más, es imposible que un verdadero cristiano pierda su salvación. Es totalmente imposible. Podemos perder nuestra comunión, podemos quedar debilitados, nunca podemos perder nuestra salvación. Pero sí puede perder, como decimos, la comunión. ¿Cómo? De maneras muy sutiles, muy sutiles, muy sutiles. Nos aleja de la oración y de la palabra de Dios. Esa es la primera arma, alejarnos de la comunión con Él, de la oración y de la palabra. Usa cualquier método para que no tengas tiempo, para que no tengas ganas, para que no tengas lo que sea, con tal de alejarte. Él te quiere alejar de la palabra y de la oración. Nos aleja de la iglesia también. Él procura alejarnos de la iglesia. Porque Él sabe que los hermanos nos necesitamos unos a otros para crecer espiritualmente. Nos necesitamos, hermanos. Yo os necesito a vosotros. Vosotros me necesitáis a mí. Nos necesitamos entre todos. Nos necesitamos. Sabe que la iglesia del Señor prevalecerá. Y sabe que en la iglesia es donde más profundamente, o así debe ser, se predica el Evangelio y la palabra de Dios. Y como el Señor promete, con la presencia especial de Dios. Él está aquí, ahora mismo, de forma especial, porque Él lo ha prometido. Cuando nos reunimos como iglesia y predicamos su palabra, Él está aquí para aplicarnos su palabra. Está aquí ahora mismo, con su presencia especial. Él está en todas partes, evidentemente. Él es omnipresente. Pero está aquí y Él dice que de forma especial está donde está siendo predicada su palabra cuando estamos reunidos como iglesia. Y las cosas que Satanás nos ofrece no tienen que ser malas en sí mismas. A Eva le ofreció un fruto. A Jesús pan. Por eso debemos vigilar. Debemos vigilar y discernir todas las cosas. Y orar antes de cualquier decisión, antes de cualquier cosa. Siempre orar. Pedir opinión a los hermanos. Siempre contar los unos con los otros. ¿Cómo responde Jesús a la tercera tentación? De nuevo con la espada. Con otro escrito está. En el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citando ahora de nuevo Deuteronomio, en el capítulo 6, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Cuando Jesús directamente ahí cita la ley de Dios, el mandamiento. Y de paso, diciéndoselo al mismo Satanás, recordándole que él mismo es un simple servidor de Dios.
Hermanos, Satanás es un simple sirviente de Dios. Satanás hace lo que Dios le permite, nada más. No tiene autonomía propia. Además, antes de citarle el versículo, le da una orden. Le dice, vete, Satanás. Y luego le cita el versículo, pero le dice, vete. Y evidentemente Satanás le obedece, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús habla. Tiene que obedecer. En el versículo 11 lo vemos. Entonces el diablo le dejó. Y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. Terminó la tentación, Jesús ganó la batalla, evidentemente. El diablo se fue y vinieron ángeles a servirle, a fortalecerle para que se recuperase. A partir de aquí comenzaría el ministerio de Jesús, predicando el arrepentimiento y la venida del reino de Dios. En conclusión, hermanos, Jesús fue tentado en todo, en debilidad humana, fue tentado pero sin pecado, como hemos dicho, ¿no? En sustitución de los que creemos en Él. Porque Él venció, nosotros por nosotros mismos no podemos vencer. Él venció en nuestro lugar. Nosotros somos tentados y cuando no caemos es gracias a Jesús, que se compadece de nosotros y nos sostiene. Y cuando caemos es por nuestra culpa, por no velar y permanecer en la vid verdadera, como veíamos la semana pasada. No permanecer en Jesús. Pero tenemos, como vimos al principio, leyendo Hebreos, a un sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos perdona. Por eso, si caes, acude a Cristo, rápido. No te dé vergüenza, no te dé temor, pídele perdón. Si caes, acude a Él, rápido. Porque cuidémonos que ahí también trabaja el diablo, ¿eh? Ahí también trabaja el diablo, porque Él es el acusador también, no solo el tentador. Él es el acusador. Cuando caemos en un pecado nos susurra algo parecido a esto. Por supuesto no audiblemente, ¿vale? Esa es nuestra conciencia. Pero nos dice, ¿ves? Eres un hipócrita. Vas de cristiano, pero luego mira lo que haces. Piensas, dices. No tienes remedio. ¿Con qué cara vas a ir ahora delante de Dios? Hipócrita. ¿Os suena? A mí sí. A mí sí. Pero esa es la voz del diablo. Esa es la voz del acusador. Porque Jesús dice, ven a mí, que si confiesas tus pecados, te serán perdonados. Eso es lo que dice Dios. Como dice Romanos 5, del 9 al 11, dice, luego siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero habiendo sido ya justificados, el Señor nos dice como a la mujer adúltera, vete y no peques más. Estás perdonada, pero vete y no peques más. Pero ¿cómo haremos? Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, busquemos al Señor, dependemos de Él. Dependemos de Él. El diablo quería devorar a Jesús, no va a querernos devorar a nosotros, y nosotros somos mucho más débiles que Jesús, evidentemente. Pero si estamos en Cristo, firmes, perennes, como una hoja en la vid, como un pámpano en la vid, el diablo no nos puede tocar. Cuando Cristo murió en la cruz, venció a la muerte y venció al diablo. Con su muerte, venció la muerte. Con su aparente derrota, venció al diablo y a las tinieblas. Jesús, con su muerte, venció a la muerte. Es muy profundo. Él tuvo que morir para vencer a la muerte. Y el Padre lo resucitó al tercer día para demostrar que eso había sido correcto y que eso había sido acepto por Él. Y con su aparente derrota, el diablo cuando vio a Cristo en la cruz, crucificado, él pensaba que había ganado. Él estaba aplaudiendo, se estaba frotando las manos.
ahora, fue en la resurrección cuando él se vio realmente la derrota y entendió cómo había sido la obra de salvación. Pero hasta el último momento él no había entendido, él se creía ganador de la guerra. El Padre le resucitó al tercer día. Y ahí terminó la obra de redención que debemos única y exclusivamente a Dios. Él es el que nos salva, mandando a Jesús, y ahora le esperamos porque volverá a por nosotros, porque lo ha prometido. Él volverá por los creyentes, los que estén vivos irán con Él, pero los que estén muertos resucitarán e irán primero que los que estén vivos, dice la palabra. Y si hay alguien aquí que no está en Cristo, tú no recibirás tentación. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, no recibirá tentación, porque tu estilo de vida de por sí es el pecado y la vanidad. No entiendes la tentación porque tu vida es una tentación. Un pez no sabe que está mojado porque vive dentro del agua, pero está mojado. No te ofendas, no quiero decir que siempre estés haciendo cosas malas o que algo así. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Lo que digo es que todo lo que esté fuera de Cristo es pecado. Porque solo Cristo fue quien no pecó. Todo lo que esté fuera de Cristo es pecado, porque solo Cristo fue quien no pecó. Aunque hagas cosas buenas, crees que tienes buen corazón, Dios exige perfección. Perfección. No haber pecado nunca como Jesús era, como Jesús fue, siendo hombre, perfecto. Y la perfección solo está en Cristo. Acude a Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otro. Es una persona. La salvación está en una persona. No está en hacer cosas. No está en un sitio. Está en una persona, en Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. Serás salva. Tendrás tentaciones, tendrás problemas. Yo no digo ni mucho menos que se te vayan a acabar los problemas. Para nada. Estando en Cristo, tú serás una persona y tendrás los mismos problemas que cualquier otra persona. Lo mismo, o peor, como dicen por ahí. Vamos a dejarnos los mismos. Pero tu consuelo será eterno y tu esperanza será verdadera. En alguien, en Cristo. En Cristo. Yo no he sido cristiano toda mi vida. Es más, yo era bastante pecador. Ahora caigo, pero bueno, ya estoy en Cristo y Él me consuela. Y os puedo decir que aborrezco por completo mi vida anterior. Pero bueno, solamente esa pincelada, no estamos aquí ni mucho menos para hablar de mí. Ven a Cristo porque solo Él te puede salvar. Si te quedas como estás, te hablo a ti que no estás en Cristo, si hay alguien aquí, si te quedas como estás te espera la eternidad con el que tentó a Jesús en el desierto, Satanás. Y aunque a ti te pueda parecer, no lo entiendas, te pueda parecer hasta divertido, como aparece en el mundo por ahí que Satanás es divertido, eso significa una eternidad sufriendo en el lago de azufre y fuego. La eternidad, por siempre. Ya no hay salvación, ya a partir de ahí no hay nada que hacer. Esto no es ningún juego, ¿eh? Esto no es ningún juego. Aquí no estamos jugando a ser iglesia, aquí no estamos jugando a... esto es muy serio, esto es lo más serio. Esto es lo más serio. Pero si vas a Cristo, de verdad, humildemente, en arrepentimiento y fe, Él te perdonará. Y te hará como Él es. Te hará como Él es. Y tu eternidad será con Él en el paraíso. Amén. Vamos a orar.